Ya hacemos lectura de la Liyá 7 que se encuentra en Éxodo 17 hasta el versículo 16, o sea, va desde el versículo 1 hasta el 16, el capítulo completo. Amén. Y nos dice así, palabra del Eterno. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sim por su jornada, conforme al mandamiento de Yud-Heh-Vad-Hei, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiera. Y disputó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moshe les dijo, ¿por qué disputáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Yud-Heh-Vad-Hei? Así pues el pueblo tuvo allí sed por falta de agua y murmuró contra Moshe y dijo, ¿para qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed, a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y clamó Moshe a Yud-Heh-Vad-Hei diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrean. Y Yud-Heh-Vad-Hei dijo a Moshe, pasa al frente del pueblo y toma contigo de entre los ancianos de Israel y toma también en tu mano la vara con la que golpeaste el Nilo. Y anda, he aquí yo estoy delante de ti, allí en la peña de Horeb, y golpearás la roca y saldrán aguas de ella. Así beberá el pueblo. Y Moshe lo hizo así ante la vista de los ancianos de Israel, y tomó el nombre de aquel lugar, Masá y Meriba, por el altercado de los hijos de Israel, porque tentaron a Yud-Heh-Vad-Hei diciendo, ¿está Yud-Heh-Vad-Hei entre nosotros o no? Entonces vino Amelec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moshe a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amelec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Elohim en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moshe, peleando contra Amelec, y Moshe y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, y sucedía que cuando alzaba Moshe su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amelec. Y las manos de Moshe se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amelec y a su pueblo a filo de espada. Y Yud-Heh-Vad-Hei dijo a Moshe, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amelec de debajo del cielo. Y Moshe edificó un altar y llamó su nombre Yud-Heh-Vad-Hei Nisi, y dijo, por cuanto la mano de Amelec se levantó contra el trono de Yud-Heh-Vad-Hei, Yud-Heh-Vad-Hei tendrá guerra con Amelec de generación en generación. Amén. Amén. Amén, amén. Bien, bueno, algo que vamos a ver al comienzo de esta aliyá, muy importante que nos menciona y que justo estos días veníamos hablando en los distintos live cuando muchos por ahí comentan con respecto a este tema de que los mandamientos, de que la Torá es para el pueblo judío y sacando de contexto toda la escritura y negando la palabra del Creador, porque acá comienza el capítulo 17, nos dice toda la congregación de los hijos de Israel, y ahí ya la está llamando congregación, antes de que se le entregue lo que es la Torá en el Sinaí. Todavía no llegaban al Sinaí, pero ya aquí lo menciona como congregación de Israel. Como sabemos que congregación quiere decir asamblea, iglesia, entonces ya está mencionando, la está mencionando como su iglesia, y de hecho
ya les había dado ordenanza. Veamos que dice que partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme a los mandamientos de Yud-Heh-Vav-Heh y acamparon en Refidim, perdón. Entonces ya conforme a mandamientos, es decir, ya tenían mandamientos del Creador, ya les había dado ordenanza antes de que se los entregue por escrito, antes de que entregara los estatutos escritos, ¿no es cierto?, como se los entrega en el Sinaí. Amén. Algo también que vamos a remarcar, ¿no es cierto?, en este último pasaje, en este último capítulo. ¿Qué hizo el pueblo? ¿Qué hicieron? Tuvieron sed y comenzaron a murmurar contra, no solamente murmurar, sino ya quejándose directamente con Moshe. Algo también importante que habíamos dicho, que lo mencionábamos ayer, y que ya el mismo Moshe les había dicho: cuando murmuras, no murmuran contra mí, porque Moshe es solamente un siervo, un esclavo del Eterno. Entonces contra quien estaban murmurando, contra quien murmuran directamente, es contra el Eterno, contra el Creador. Y es lo que sucede en las congregaciones, en las asambleas, cuando el Eterno levanta a su siervo a predicar de la palabra, a hablar de la palabra, a enseñar, a ministrar, y que entre los mismos hermanos comienzan a hablar o a señalar o a decir: así no se debe vestir una sierva, así no se debe hacer, así no debe hablar, y cuántas cosas que vemos en las distintas congregaciones levantándose en contra. Se piensa que se levantan en contra de los siervos, piensan que se levantan en contra de los que ministran, pero ¿en contra de quién se están levantando? Se están levantando en contra del Eterno, en contra del Creador, porque es Él quien los escogió, es Él quien los puso ahí para ministrar. Amén. Y bueno, aquel lugar donde se quejan se le llama Masá y Meriba. Masá significa esto es prueba, y Meriba significa esto es riña, porque allí fue donde tentaron al Eterno. Y veamos lo que nos dice en Filipenses 2, el 14 al 15. Haced todo sin murmuraciones y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Elohim, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminarias en el mundo. Amén. Entonces vemos que lo que no tenemos que hacer es justamente eso, quejarnos, menos con un siervo del Eterno, con alguien que está ministrando la palabra. Se puede equivocar, nos podemos equivocar, pero ¿qué se hace? Se corrige o se consulta por privado, se va primero a la escritura, a ver, está bien lo que me enseñó, está mal, pero ahora ya criticarlo, juzgarlo, eso no está bien, porque estamos levantándonos en contra del Eterno. Por supuesto que sí se nos permite juzgar, pero con la escritura, y se corrige a un hermano con la palabra, pero en privado. Y nos ha sucedido, hemos estado en situaciones donde se han señalado a los que ministran, y públicamente, abiertamente, o sea, delante de la congregación, cosa que no se debe hacer. Primero yo debo ir y corregir a mi hermano en lo privado, y primero consultar en la escritura. ¿Se equivoca el que está enseñando? Voy, me fijo a ver si se equivoca o no, averiguo, consulto, o por qué enseñaste esto, o por qué haces tal cosa. La palabra dice que no te debes comportar así, o no debes hacer, pero siempre corregir en lo privado, nunca hacerlo público, nunca señalarlo. Hemos visto que también se han señalado a predicadores, y se los ha acusado
públicamente, no solamente en congregaciones, sino también públicamente, y lo hemos visto con un conocido Roe, hasta inclusive le hicieron videos en contra de él, y que de todas las cosas que vimos que se le acusó, nunca se pudo comprobar, se pudo ver evidencia de lo que se le acusó. Pero hicieron eso, hicieron públicamente y no se dan cuenta, sí, y esto es por no estudiar, por no escudriñar, por no tener el conocimiento de la palabra, porque acá lo dicen, cuando lo hacemos contra un siervo del Eterno, contra alguien que el Eterno escogió para que esté ahí como líder, para que esté enseñando, ministrando, cuando hacemos esto en contra de estas personas, lo hacemos en contra del Eterno directamente. Amén. Bien, y algo que también no podemos hacer es tentar al Eterno, porque esto es tentar al Eterno. Y lo dice en Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Elohim, porque Elohim no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Amén. Entonces vemos cómo la Escritura misma nos enseña nos enseña sobre esto, que el Eterno no puede tentar a nadie. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que hacemos, con lo que decimos. Recuerden que la Escritura nos dice que seremos juzgados hasta por lo que decimos, por lo que pensamos, así que siempre tener mucho cuidado y ser como nos dice la Escritura en Eclesiastés, que todo el mensaje, el propósito de toda la palabra es que debemos ser temerosos de Adonai. Amén. Bien. Luego vemos, ¿no es cierto?, algo importante, y es que golpea, ¿no es cierto?, la roca para darle agua al pueblo. Y otra vez vuelve a mostrar una señal, el Eterno, una señal milagrosa, porque hace que de la roca salga agua viva y da de beber a todo el pueblo. Entonces vemos cómo el Eterno, por medio de su poder, algo milagroso hace con su pueblo. Aunque nos encontremos en situaciones límites y difíciles, tenemos que confiar en el Eterno. Si Él hizo todo este tipo de maravillas, ¿qué no podrá hacer por nosotros? Tenemos que depositar nuestra confianza, nuestra emuná en Él. El Eterno aún hace milagros y los seguirá haciendo. Sí, y otra cosa, el maravilloso apunte profético que es a nuestro don Yeshua, justamente de la roca, donde, digamos, sabemos que la roca es nuestro don Yeshua. De esa roca brota agua para dar de beber. Por eso muchas veces tenemos que tener cuidado con las enseñanzas, las doctrinas que perseguimos o a quien escuchamos, porque si las enseñanzas, por ejemplo, he conocido y he visto, hay muchos, por ejemplo, roes, o que se llaman moré, o que enseñan sobre las escrituras, sobre la Torá, pero sin Yeshua. Entonces sus enseñanzas, por más profundas que sean y por más que estén guiadas, ¿no es cierto?, por algo bueno, como por ejemplo el análisis de Rashi, pero al no tener a Yeshua no completan la enseñanza. Entonces tenemos que tener ese cuidado. Tenemos que tener ese cuidado a las enseñanzas que perseguimos. Si no está Yeshua en la ecuación de la enseñanza, nos va a dar un resultado erróneo, porque la ecuación es justamente la Torá y el testimonio, la ley y el testimonio. Son las dos cosas. Entonces, si en la ecuación nos falta un término, no vamos a llegar al mismo resultado. Entonces nosotros tenemos que pensar tenemos que tener en cuenta que nuestro Mesías, aquel que vino a salvarnos, que vino a redimirnos por nuestros pecados, es esa roca, y de él salió agua al igual viva. Que sucede aquí. Nosotros una vez que estudiamos, sabemos que el agua viva es la Torá también,
es la palabra. Y de hecho, Yeshua es la Torah viviente. Entonces, si de la roca, de Yeshua no viene la enseñanza, no lo consideramos en la ecuación de la enseñanza, vamos a errar, nos vamos a alejar del verdadero camino. Así como hemos visto muchos que se llenan de sabiduría, que tienen mucha capacidad y tienen una facilidad de hablar, de oratoria, ¿no es cierto? Que tienen palabra, que tienen mucha sabiduría, mucho conocimiento, pero se alejan de la verdad, caen, erran de las enseñanzas cuando en la ecuación no encontramos a nuestro don Yeshua. Eso tenemos claro, que tener y mucho se cuidado. terminan armando así distintas doctrinas, distintas enseñanzas. Que se alejan de lo que es realmente la enseñanza, la escritura, el objetivo. Luego nos menciona y nos dice la palabra que vino Abimelech, Abimelech es el Génesis, este es Amelech, es parecido, no sé por qué. Vino Amelech y luchó contra Israel en Refidim. ¿Qué sucedió? ¿Quién es este Amelech? Lo buscamos y en la interlineal es un descendiente, Amelech es un descendiente de Esaú. Vieron que nos dice al final, ¿no es cierto?, de este capítulo nos dice: Amelech de generación en generación guerreará siempre contra el pueblo del Eterno, contra Israel, pues porque es uno de los descendientes de Esaú. También Amelech dice que es un enemigo perenne de Israel, o sea, es un enemigo que va a luchar siempre contra el pueblo, ¿no es cierto?, de Israel. Pero recordemos quién era Esaú, diríamos el hermano de Jacob, quien renunció a la primogenitura por un plato de lentejas, por un plato de comida. Renunció y después pronunció la muerte de Jacob, buscó la muerte de Jacob, lo iba a matar por ese celo, porque Jacob había engañado, sabemos que con ayuda de su madre había engañado a su padre para recibir la bendición, pero sabemos que todo esto el Eterno lo ha permitido justamente por una bendición más grande, porque desde Jacob iba a salir esa nación, iba a salir ese pueblo de Israel. Amén. Y recordemos que siempre el Eterno va a tener todo en control, y en su segunda venida, que nos dice la Escritura, pondrá a los enemigos, ¿no es cierto?, del pueblo de Israel bajo sus pies. Y esto lo podemos ver también en Deuteronomio 25:17. Nos dice: recuerda lo que te hizo Amelech en el camino cuando saliste de Egipto, como te salió al camino y acuchilló a los rezagados entre los tuyos, a los débiles que se atrasaban, estando tú fatigado y cansado, y no tuvo ningún temor de Elohim. Por tanto, cuando Yud-Heh-Vav-Hei, tu Elohim, te haya dado descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra de Yud-Heh-Vav-Hei, tu Elohim te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amelech debajo de los cielos, no lo olvides. Vemos cómo qué importante, ¿no es cierto?, que el Eterno con mano poderosa es que vence al enemigo. Y algo también importante que nos deja también aquí esta enseñanza, este último capítulo, es el poder de la oración, y que debemos ser perseverantes en ello, que es lo que tenemos que hacer todo el tiempo. Recordemos que la misma Escritura nos dice que la lucha no es contra carne, sino contra principados, y que de qué manera vamos a luchar contra eso, contra los ataques espirituales, con oración, siempre con oración, teniendo fe, emuná en el Eterno. Y miren lo que nos dice en el 17:12, dice: y como los brazos de Moshe se entumecían
Tomaron una piedra, se la pusieron debajo y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus brazos, uno por un lado y otro por el otro, y estuvieron firmes los brazos de Moisés hasta la puesta del sol. Ahora, la palabra para firme, en hebreo, la pronunciación de firme en hebreo es emuná, y emuná significa fe, confiar, obedecer, fidelidad. Entonces vemos lo importante que es estar en oración, siendo fiel. ¿De qué manera van a ser escuchadas nuestras oraciones ante el Eterno? Pues siendo fiel, guardando sus mandamientos, siendo un siervo como lo era Moshe. Él era obediente y temeroso de Elohim. Y otra vez tenemos que ver el apunte profético. Volvemos a encontrar otra vez a nuestro Adón Yeshua en este caso, en la piedra, ¿no es cierto? ¿Dónde se asienta? ¿Dónde descansa el cuerpo de Moshe? En la piedra, donde se sienta cuando está orando, ¿no es cierto? Para salvar, porque mientras dice que cuando levantaba los brazos para orar al Eterno, el pueblo prevalecía, diríamos, ganaba la guerra, ganaba, tomaban fuerzas. En cambio, cuando Moshe descendía las manos, el pueblo bajaba la mirada y confiaban en sus fuerzas y comenzaban a perder automáticamente. Eso es justamente lo que nos muestra este pasaje. Diríamos que nosotros tenemos que depositar toda nuestra confianza en el Eterno, que Él es el que va a ganar las guerras por nosotros, no nosotros. Y de hecho, Aarón, mírenlo, el acto de que hicieron Aarón y Hur, sostener sus brazos, apoyarlo en esa oración, pero ¿dónde lo sentaron? Lo sentaron sobre la roca, lo sentaron en Yeshua. Entonces, ¿con ayuda de quién? Si nosotros estamos orando nada más y no tenemos a Yeshua en nuestras vidas, no creemos en Él, pues solamente será una oración que no será escuchada. Ya hemos conocido a Yeshua, nos tenemos que sostener en esa roca, tener fe en esa roca, en Yeshua. En esa diestra poderosa que también sacó al pueblo de Egipto. Vemos como todo, encontramos en muchas cosas a nuestro Adón Yeshua. En la piedra con el agua, en la roca donde se sienta Moshe, en la diestra poderosa, en la nube de fuego, en la nube de humo. Hemos encontrado un montón de veces el apunte profético y que nuestro Adón Yeshua estaba ahí defendiendo al pueblo contra los egipcios, abriendo el mar. Todo es justamente nuestro Adón Yeshua quien acompañaba al pueblo de Israel, quien estaba ahí, quien los guiaba, quien los llevaba. Entonces tenemos que darnos cuenta de eso. En todo encontramos en la Escritura. Entonces no podemos negar la presencia de la diestra poderosa. ¿Quién es la diestra poderosa de Elohim? Es Yeshua. Entonces, sí, por eso decía yo al principio, si en nuestra ecuación, en nuestra enseñanza, en la ecuación que estamos ministrando, que estamos enseñando, no consideramos a nuestro Adón Yeshua, lo sacamos del plano, la enseñanza va a ser vacía, no va a tener el contenido, no vamos a llegar al mismo resultado. Lo que nosotros tenemos que hacer es enseñar que nuestro Adón Yeshua, Él fue el que nos redimió, por Él nosotros obtenemos la salvación, Él es el que se sacrificó en la cruz, en el madero, para redimirnos, para que nosotros podamos ser aquella novia otra vez elegible para el Eterno, para su boda. Sabemos que al final serán las bodas del Cordero. Entonces, para nosotros llegar a ese momento, tenemos que pensar en Yeshua, no podemos sacarlo de la ecuación. Entonces cuando nosotros estudiamos tanto el Brit Hadashah, digamos, el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, como la Torá, como el Antiguo Testamento, los profetas, todo, tenemos que siempre tener en nuestra mente a nuestro Adón Yeshua como nuestro Salvador. Amén. Bien, otra cosa también que nos deja también muy bonito la palabra cuando nos dice que y Josué deshizo a Amelec y a su pueblo
a filo de espada. Y dijo Yud-Heh-Vav-Heh a Moshe, escribe esto para memoria en un rollo, y para que siempre recuerden, ¿no es cierto?, este momento, cómo el Eterno con mano poderosa los libra del enemigo. Y esto también, hay un salmo muy bonito que nos habla también de esto, y que tengamos presente siempre esto, que de hecho también no por nada manda a que escribamos, a que transcribamos la escritura, ¿no es cierto? Si bien es una ordenanza para los reyes que debían transcribir la Torá, pero justamente para no desviarse. Y esta ordenanza también es algo muy bonito por parte del Eterno, porque Él conoce cómo somos, conoce nuestras debilidades, conoce nuestros corazones, y que sabe que nos vamos a olvidar, que nos vamos a desviar, que el ser humano tiende a eso, tiende a olvidarse, a desviarse. Y es por esto que el Eterno lo manda a que escriba esto, para que lo recuerden. Amén. Y que como el Eterno, como es justo, ¿no es cierto?, en su palabra, porque esto lo hace también por justicia para nosotros. Para que el día de mañana no digamos, no sabíamos que teníamos que escribirlo, no sabía que Yud-Heh-Vav-Heh había hecho estas cosas. Entonces también es un acto de justicia de parte del Eterno para con nosotros. También allí Moshe en ese lugar edifica un altar y lo llama Nisi, en hebreo es Nes, creo que es Nes. Sí, se pronuncia Nes en hebreo, o Nesh, algo así, si no me equivoco. Y bien, el lugar se llama así porque esto es mi estandarte. Nesh o Nisis significa que el Eterno plantó bandera allí, es decir, como cuando uno conquista un lugar, ese es el acto de que simboliza el nombre de ese lugar, porque allí el Eterno fue quien luchó contra Amalek, contra los enemigos de Israel, y allí los venció con mano poderosa. Amén. Amén, amén. Amén, sí, justamente Bueno. estaba buscando el estrón. Nes, sí, Nes. se pronuncia Nes. Exactamente, del estrón hebreo 5251, bandera, también vela, asta, señal, símbolo. Ya esas serían las traducciones de Nes. De Nes, claro, las definiciones. Es justamente eso, simboliza eso, como que allí plantó bandera, allí el Eterno venció a los enemigos de Israel. Amén, amados. Bueno, hasta aquí era cortito porque era un solo capítulo, un solo capítulo, de 16 versículos, así que no era muy largo. Así que, bueno, con esto cerramos lo que es las enseñanzas, las lecturas de las Aliyot semanales. Amén, amén, amén.